Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Aleluya, aleluya. No lloren, no tengan miedo. Cristo ha resucitado. La resurrección de Jesucristo nos da suficientes motivos, razones y certezas para confiar y seguir a Jesús. La Escritura nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. En medio de cualquier oscuridad, desilusión o frustración, debemos volver a recordar que hay un nuevo día y un amanecer. La luz triunfa sobre las tinieblas, la vida sobre la muerte, la justicia sobre la injusticia, la verdad sobre la mentira y el amor sobre el odio. Aparentemente, el propósito que tenían las mujeres de ir al sepulcro era llevar especias aromáticas. Quizás no sabían el trabajo realizado por Nicodemo y José de Arimatea. Para sorpresa de María Magdalena, habían quitado la piedra que cubría la entrada. La piedra era muy grande. Ella se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo. Les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ambos discípulos fueron corriendo al sepulcro. Al entrar, Pedro vio las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. El sudario aparece prolijamente enrollado en un lugar aparte. No se trataba de un robo humano. El otro discípulo, que llegó primero y entró después, vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Nosotros, como ellos, también muchas veces nos encontramos en un proceso de entender la Escritura y poder progresar. Sin entender todo, se nos llama a creer y avanzar. La única manera de conocer a Jesús es caminar con Él. En medio del camino las dudas son aclaradas y viene la certeza. Como con los discípulos de Emaús, que durante el camino comprendieron, lo reconocieron y creyeron. María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro y busca a Jesús como alguien que está muerto. No ve a Jesús resucitado. Lo mismo puede suceder en nuestras vidas cuando hay cosas que nos dejan esclavizados y áreas de carácter que no han sido redimidas. Somos tentados a pensar que la resurrección de Jesucristo no puede ayudarnos en nuestras luchas, dudas y temores. Jesús nos invita a cambiar nuestro criterio y manera de entender las cosas. El Evangelio no es un anuncio vacío y tiene relación directa con una transformación que va ocurriendo en nuestras vidas. El Evangelio de Juan enfatiza un proceso de crecimiento. El creer es proceso de desarrollo. Jesús nos invita a formar parte de este proceso donde nos cuestiona, consuela, anima y acompaña. Jesús, ya resucitado, se le aparece a María Magdalena y la cuestionó: ¿por qué lloras? Quiere que veamos su presencia en medio de toda circunstancia. Ella solo podía ver al que cuidaba el huerto y no se dio cuenta que era el Señor resucitado. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Como seguidores de Jesús, somos llamados a tener amplitud y no quedarnos con respuestas cerradas. Jesús no dejó sola a María Magdalena y la llama por su nombre. Ninguna situación está fuera del control de Dios y es su voz inconfundible la que nos hace recapacitar, tener esperanza y reconocer su presencia. Ella y las otras mujeres le abrazaron los pies y lo adoraron, pero su mandamiento fue de animar a los hermanos, salir al mundo y no privatizar la misión. No podemos detener a Jesús sin soltarlo y estar en su seguimiento.
somos llamados cada día a vivir una nueva experiencia con el Señor y no quedarnos detenidos en el ayer. Experimentar la resurrección de Jesucristo es seguirle espiritualmente, viviendo sus palabras, llevando a cabo sus mandamientos. Vivir de acuerdo con la resurrección de Jesucristo es permitir que su voluntad sea la guía para todo aspecto de nuestra vida. Demos a conocer esta noticia. Hemos visto al Señor y que la resurrección del Señor está comprobada por la actividad y la práctica de la Iglesia que se proyecta en la tarea inconclusa. No busquemos solo a Jesús para nosotros mismos, sino para unirnos a su misión. Salgamos con una misión de amor compartiendo todo el Evangelio con toda la humanidad. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para nosotros? Dice San Pablo, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. Por tanto, la resurrección no solo tiene consecuencias para la persona de Jesús, sino también para nosotros. ¿Cuáles son estas consecuencias? Las quisiera sintetizar en 8 puntos. El primero, la resurrección de Jesús crea una nueva humanidad, recompone definitivamente la amistad entre Dios y los hombres y abre para estos la fuente de la vida divina. Jesús resucitado arrastra en su triunfo a todos los hombres porque tiene el poder de transformarlos a su imagen, liberándolos de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias, la muerte y el mal físico, moral y psicológico. Esta repercusión benéfica de Cristo resucitado para el hombre queda muy bien ilustrada en la curación del paralítico que pedía limosna en el templo por Pedro. El apóstol le dio lo mejor que tenía, el don de Cristo resucitado. No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y camina. El vigor físico recobrado y el gozo espiritual del paralítico que se levanta y se pone a alabar a Dios es señal de la nueva humanidad inaugurada y realizada por la resurrección de Jesús. El hombre recupera su libertad integral. Segundo tema. La resurrección de Jesús es el cumplimiento de la esperanza humana de inmortalidad. El hombre nunca se ha acostumbrado a morir. Siempre ha soñado y hemos soñado con vivir para siempre. Pero la dura experiencia de la vida le ha amargado siempre con la perspectiva del sufrimiento inevitable y de la muerte. Pues bien, ahora descubre que el dolor y la muerte no son la última palabra, que la vida no es un enigma sin meta ni salida. Lo que le ha pasado a Jesús nos pasará también a nosotros. Su resurrección es fundamento y garantía de la nuestra. Tercer elemento. La resurrección de Jesús nos da una nueva luz y una nueva energía para soportar las dificultades de la vida. En ella hemos aprendido que Dios no es alguien que se conforme con las injusticias, como la de matar al mejor hombre que ha pisado nuestra tierra. Que Dios no ha creado hijos para que acaben en el sufrimiento y la muerte. Desde entonces sabemos que nuestras cruces acabarán en felicidad, nuestro llanto en cantares de fiesta, que todos los que luchan por ser cada día más hombres, un día lo serán, que todos los que trabajan para construir un mundo más humano y justo, un día lo disfrutarán, que todos los que creen en Cristo y le siguen, un día sabrán lo que es vivir, que todos los que tienen sed de amor, un día quedarán saciados. Un cuarto elemento. La resurrección de Jesús hace posible nuestro encuentro con Él. Jesús es el viviente que, estando ya junto al Padre para interceder por nosotros, se hace presente en nuestra vida para acompañarnos en nuestro caminar. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La vida de cada uno de nosotros la veímos y la vivimos en dos, Jesús y yo. Y esta presencia amorosa y liberadora de Jesús en nuestras vidas cobra especial vigor cuando nos reunimos para la fracción del pan, porque en la Eucaristía
no solo recordamos su muerte y resurrección, sino que participamos realmente de su vida divina hasta que lleguemos al encuentro definitivo. Un quinto elemento que nos presenta la resurrección de Jesús es que crea la iglesia. Los discípulos se dispersaron en el momento de la pasión y de la muerte, y Jesús resucitado los vuelve a convocar y establece definitivamente su familia, la iglesia, que es la comunidad de los que han conocido la buena noticia de la resurrección y la que se comparte y aviva la experiencia del resucitado. Sexto punto. La resurrección de Jesús nos envía como testigo a todo el mundo. En las apariciones Jesús encargó a sus discípulos la misión definitiva. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Séptimo punto. La resurrección de Jesús es experiencia de misericordia y de perdón. Jesús perdona la traición de Pedro y el abandono de los demás discípulos, pero además les encarga el ministerio del perdón. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y como último, la resurrección de Jesús es un acontecimiento de verdadera promoción de la mujer. Los sentimientos profundos de fidelidad y de piedad de las discípulas de Jesús le dieron el coraje de acompañarlo hasta la cruz y de ser las primeras en acercarse al sepulcro. Y Jesús se lo premió haciéndolas las primeras en recibir el anuncio jubiloso de la resurrección, las primeras en encontrarse con el Señor resucitado y las anunciadoras de la noticia a los apóstoles. Se produce aquí una revaloración radical de las mujeres. Para Jesús ya no son las últimas, sino las primeras en conocer y transmitir la verdad fundamental de su resurrección. A la vista de la importancia central de la resurrección de Jesús para nuestra vida, cabría hacer una última observación. La espiritualidad y la piedad cristiana tradicional ha insistido mucho en el acompañamiento de Jesús sufriente. Así se explica la importancia que tiene la Semana Santa y las prácticas piadosas como el Vía Crucis. Y esto ha quedado plasmado en la iconografía. Cristo crucificado es la imagen más frecuente en templos, casas y hasta en caminos. Seguimos con igual intensidad a Cristo glorificado. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales junto al Vía Crucis, el camino de la cruz, propone una Vía Lucis, camino de la luz, es decir, una contemplación de 14 apariciones del resucitado. ¿No necesitaríamos los cristianos actuales insistir más en la espiritualidad pascual, ser más expertos en el canto de la Pascua, que es el canto a la vida, al triunfo definitivo de todo lo que es vida? Queridos hermanos y hermanas, que la resurrección del Señor haga llegar la luz en todos nuestros hogares, especialmente a los que sufren, enfermos en el físico y en el espíritu. Pidamos paz y libertad para tantos hombres y mujeres sometidos a nuevas y antiguas formas de esclavitud por parte de personas y organizaciones criminales. Paz y libertad para las víctimas de los traficantes de droga, muchas veces aliados con los poderes que deberían defender la paz y la armonía en la familia humana. E imploremos la paz para este mundo sometido a los traficantes de armas, que ganan con la sangre de hombres y mujeres. Y que todos los marginados, los presos, los pobres y los emigrantes, tan a menudo rechazados, maltratados y desechados, a los enfermos y a los que sufren, a los niños, especialmente aquellos sometidos a la violencia, a cuantos hoy están de luto, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, llegue la voz consoladora y sanadora del Señor Jesús.
La paz esté con ustedes. No teman, he resucitado y siempre estaré con ustedes. Hermanos y hermanas, alégrense en el Señor. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya.